trajimos a Daniel para que nos aclare un poco acerca de este nuevo plan de créditos para la vivienda que se lanzó desde el gobierno. ¿Qué es un poco esto? Es un plan histórico, o sea, es de los planes más ambiciosos que se hicieron en la historia de la Argentina. En cuanto a viviendas, ¿no? En cuanto a fomentar que la gente tenga su casa propia, su techo propio, que pague menos alquiler y que utilice ese dinero que uno pagaría en un alquiler en contribuir a de a poco ir teniendo la casa propia. Este es uno de los planes más ambiciosos. Son 100.000 créditos para viviendas, o sea que se estima que si calculás una familia tipo 4 personas, es un promedio, ¿no? Obviamente no todas las familias son iguales, serían beneficiadas alrededor de 400.000 personas. Es una cantidad enorme de gente que hoy no tiene su propio techo y a través de este crédito lo va a poder tener. A ver, el crédito es justamente para la gente que no tiene su vivienda propia. Es para construcción. Es para la construcción de la primera vivienda. O sea, vos nunca tuviste una casa. Podés acceder a este crédito. Y podés acceder a este crédito. Bien, entonces, por un lado es las personas que no tienen casa y quieren no tienen casa propia. Claro, no tienen casa propia, pueden acceder. Digo, ¿desde qué edad yo me puedo acercar a pedir un crédito? Desde los 18 años y hasta los 65. O sea, un espectro impresionante y, digamos, son créditos a largo plazo. Lo puedes pagar durante 20 años por una cuota muy baja y en función de tus ingresos. Aboquémonos como a los jóvenes, que es habitualmente los chicos que nos están mirando del otro lado. Yo tengo entre 18, no sé, y 30 años y no tengo una casa propia. ¿Qué sueldo necesito o cuáles son los requisitos que yo tengo que tener para poder acceder a esa vivienda? No te piden un sueldo mínimo. Tenés que tener trabajo, es decir, tenés que tener ingresos como para que... Obviamente nadie te va a dar un préstamo si vos no tenés cómo demostrar que lo vas a pagar. Tenés que demostrar que podés pagar el crédito. No hace falta... como hacen los bancos privados, que tengas un sueldo mínimo, o te piden muchísimas menos condiciones que los bancos privados para darte el crédito. Eso es fundamental, o sea, es fácil acceder. Si tenés un trabajo y lo tenés hace mucho tiempo, es decir, no es un trabajo que recién empezaste, bueno, no importa lo que ganes, tenés la posibilidad de acceder a este crédito, tengas o no terreno. Esto es también lo sorprendente de este plan, porque normalmente te dan el crédito si vos decís, bueno, ya tengo mi terrenito, ya encontré un terrenito en tal lado, si me dan este crédito lo compro y me construyo la casa, o ya tengo una casa en tal lado, la quiero comprar. Bueno, esta no es, como bien dijiste antes, para comprar una casa que ya está hecha, es para construir una casa y podés tener tu terreno propio y tener el crédito para que la construyas, o podés no tener terreno y entras en una especie de licitación, un sorteo entre una cantidad enorme de terrenos fiscales, es decir, terrenos del Estado, que el Estado va a poner a disposición de la gente para que sean sorteados y la gente pueda adquirirlos a través de estos créditos. Es decir, no se los va a regalar a nadie, se los va a dar para que la gente los compre, se los va a vender, pero además de dárselos, a ver, se los vende. ¿Cómo se los vende? Les presta plata y esa plata la gente se la devuelve en el tiempo que sus ingresos le permiten devolverlo. Esa es la idea. Daniel, acá nos hacen preguntas en el Facebook, surgieron muchas dudas. Cora, por ejemplo, entendimos, es para el que no tiene una casa. Pero ella dice, vivo en un terrenito en General Rodríguez y tengo una casilla de madera. ¿Igual puedo acceder a este crédito o esa casilla le cuenta como si...? Bueno, habría que ver cómo está catalogada esa casilla para la municipalidad o para el Estado. Si no cuenta como casa, si no cuenta como vivienda, es decir, si no tiene un título de propiedad y es solamente como si fuera una carpa en un terreno, bueno, sí, en este caso sí. Es un caso muy particular porque no sabemos qué tipo de vivienda tiene, pero normalmente si tiene un terreno propio y quiere construir su primera vivienda, no debería tener problema para hacerlo. Si esa vivienda cuenta como primera vivienda, quizás tenga algún problema, pero sí puede demostrar que en realidad no es una vivienda confortable, porque uno de los considerando, del espíritu que tiene este plan, es que cada uno pueda tener una casa confortable, moderna, es decir, no solamente se piensa que la gente tenga un techo y puntos. No, se piensa que la gente viva una casa digna. Exactamente, que 400.000 personas que hoy no son dueñas de ninguna casa puedan tener una buena casa. ¿Y qué pasa en el momento, acá Silvia también nos pregunta en Facebook, para el tema del crédito, quien está afectado del veraz o quien trabaja en negro, no puede acceder, ¿no? Y si trabajas en negro no puedes demostrar ingresos y lamentablemente no puedes acceder a ningún tipo de crédito. ¿Y si estás afectado del veraz? Si estás afectado en el veraz, tenés que ver tu situación particular y el banco hipotecario, que es quien otorga los créditos, evaluará si te lo dan igual o no te lo dan igual. Claro, porque aclaremos eso. Antes, ya voy, Larita, aclaremos una cosita antes. Digo, yo una vez que accedo a ese crédito voy a una entrevista al banco. Digo, yo me anoto en el crédito, voy a una entrevista al banco y ahí ellos deciden, según mi situación, si me dan o no ese crédito. Pasando en limpio todo lo que venimos diciendo. Yo no tengo casa propia, nunca tuve mi primera vivienda. Tengo un trabajo más o menos fijo desde hace un tiempo. Quiero acceder al crédito. Entro a la página del ANSES, anses.gov.ar.
Allí hay un banner gigante que te dice qué información tenés que saber y en dónde tenés que ingresar para llenar un formulario y pedir una entrevista. Perfecto. Te van a llamar a una entrevista en el banco hipotecario. ¿Sí? El banco hipotecario es 65% del Estado y 35% de privados. El banco hipotecario te va a llamar a una entrevista, vos le vas a presentar los documentos que te pidieron y van a evaluar, como por ejemplo dijo Santi, tu situación particular. Sí, Lari. Sí. ¿Por qué se estimula la construcción de las viviendas y no la venta? Bueno, porque se pueden estimular dos tipos de mercados. El de compra y venta de inmuebles, el de compra y venta de casas, que es lo que se llama el mercado inmobiliario. Y se puede que no le da trabajo más que a las inmobiliarias, digamos. O sea, el trabajo que genera no es mucho. O le podés generar trabajo en el mercado de la construcción, que es un mercado que es una de las industrias principales de cualquier país. O sea, la construcción genera una cantidad de trabajo, le da trabajo a una cantidad de gente tan grande y además... sigue fomentando como el trabajo a mucha gente, digo. Totalmente, totalmente. Se abren una cantidad de bocas de trabajo inmensas y además posibilita que eso se vaya retroalimentando. Es decir, que mucha gente que no tiene un trabajo fijo empiece a través de estos créditos a empezar a tenerlo. Estamos hablando del rubro de la construcción, ¿no? Muchos albañiles, la cantidad de albañiles, la cantidad de obreros, la cantidad de mini empresas constructoras que van a poder empezar a tener más trabajo gracias a estos créditos. Sí, Flor. Le quería consultar a Daniel más que nada sobre el crédito. ¿Cómo son las tasas de interés? ¿Son elevadas, son medianas, son bajas? No, las tasas son muy bajitas, sobre todo si lo comparamos con las tasas de interés de los bancos privados. Para los chicos que por ahí escucharon hablar muchas veces de tasas de interés pero no tienen muy bien en claro de qué se trata, es la tasa que uno tiene que pagar por encima del precio que te prestan. Es decir, yo te presto 10.000 pesos porque vos los necesitas ahora y no los tenés. Sí. Te presto 10.000. Te digo, bueno, pero te los presto con una tasa de interés del 10%. Es decir, que vos me vas a devolver 11.000. Es decir, me vas a devolver los 10.000 más un 10% más porque te saqué del apuro y te presté ese 10%. Esos 10.000 pesos. Bueno, la tasa de interés significa eso. Cuando un banco te dice, tiene una tasa de interés del 12%, quiere decir que vos vas a pagar el 12% más de lo que esa vivienda vale, pero porque la podés pagar ahora y vos no tenías la plata y te la dieron y la pudiste hacer. Perfecto. La tasa de interés de este crédito es muy baja. Hay tasas de interés del 2%, ponele que es casi nada. Y está bueno aclarar que cuanto menos sueldo tengas, digo, si menos tasa de interés tenés. Menos tasa de interés tenés. La idea, a diferencia de la idea de los bancos privados que a través de los préstamos ganan plata, la idea de estos préstamos es que la gente tenga su vivienda y no que el Estado se llene de dinero. Pasamos en limpio para cerrar este tema. Si tenés entre 18 y 65 años, no tenés casa propia, podés acceder a este crédito. Exactamente. Podés ser soltero, digo, no tenés que tener una familia, porque hablábamos de familia tipo, no sé si habrá quedado claro, digo, si sos soltero y querés acceder a tu primera vivienda, vos solito también podés acceder a ese crédito. Sí, lo que dijimos en la familia tipa es porque vos calculás. Si construís 100.000 viviendas, se suele calcular. Sin duda, porque pero todos tenemos la idea aclaro de que, para que si los chicos lo están viendo, no quede esa duda que si sos soltero podés acceder. Recordamos la página del ANSES. ANSES.gov.ar. También pueden buscar en la página del Banco Hipotecario o ponen en Google Procrear. Y ahí también aparece. Y les va a aparecer seguramente. Una vez que me anoto, ¿cuánto tiempo más o menos se estima que demora el banco en contestarme el llamado o el mail para acceder a esa entrevista? Eso no lo podemos saber a ciencia cierta. Se dice que muy poco tiempo, que un par de semanas. Pero eso no lo podemos hacer a ciencia cierta porque ahí es tan grande la cantidad de gente que se está anotando. Digo, no puedo esperar a que ni bien me anote al otro día me respondan. Tengo que tener paciencia de que va a tardar un tiempito. Hay que tener paciencia. Quizás tarda 2 días, quizás tarda un par de meses. Perfecto. Digo, es mucha la gente, son 100.000 créditos. Imagínate la cantidad de gente que se va a anotar. 200.000, 300.000, un montón de gente se va a anotar y todo eso hay que canalizarlo, hay que atender a 350.000 personas. No es fácil montar una estructura de un día para otro para hacerlo. Daniel, muchísimas gracias por haber venido.